Bendecimos tu nombre, te damos gracias porque has sido bueno, gracias porque has tenido cuidado de nuestras vidas. Hoy, Señor, ponemos las necesidades, Señor, que tu pueblo traiga en esta noche. Esas peticiones que han sido presentadas delante de ti, Señor. Esas peticiones que tú conoces. Hay hermanos nuestros que andan de viaje. Por favor, guárdalos, tráelos con paz, con gozo, con bendición, Señor. Gracias porque has traído a otros de regreso a casa. Has traído con bien, has traído con misericordia. Somos testigos de tus favores. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Hermano, yo le voy a pedir que usted abra su Biblia en el libro de Juan. Usted sabe que en el mes de noviembre hemos estado hablando solo de la alabanza, de la adoración. Y hoy quiero tocar un temita sobre la adoración. Y es interesante, hermano, ver que hay una conexión entre la adoración y la cena del Señor. Sí, yo le decía hoy al Señor que me quedé un rato solo en casa, hermano, porque todos salieron a trabajar. Solo yo me quedé ahí en casa y le decía que Él hablara mi vida, que Él pusiera una palabra de edificación para nuestras vidas. Y yo quiero que usted abra su Biblia en el Evangelio de Juan, en su capítulo 4, ¿sí? En el versículo 22 y 23. Amén. Usted sabe que esta es una porción de la palabra que nos habla sobre la mujer samaritana. Cómo el Señor, hermano, se acerca a ese pozo ya bien teledirigido, ¿no? Y así como se acercó a esa mujer, se acercaba a nosotros. No para juzgarnos, no para señalarnos, sino para darnos una oportunidad de reconciliación. Amén. Y es interesante ver, mire, Juan 4, versículo, vamos a empezar desde el 22. Dice la escritura, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, oiga eso, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Amén. Hoy quiero hablarles un poquito, hermano, que la adoración es también, podríamos saber, es un sinónimo de acceso a lo santo, a la presencia de Dios. Hermano, la adoración verdadera, cuando hay una adoración, cuando entramos a una dimensión de adoración, tenemos que ir entendiendo que se abren dimensiones espirituales. Hermano amado, imagínese usted cómo debe de ser el cielo. Allá lo adoran, allá adoran al Padre. Usted, si quisiéramos ir, hermano, a estudiar cómo es la adoración en el cielo, nos tendríamos que ir al libro de Apocalipsis, en capítulo 5, si no estoy mal. Ahí nos habla cómo es la adoración, qué es lo que os dicen, cómo adoran, que se postran, tiran sus coronas, ¿sí? Pero, hermano, es interesante saber que cuando nosotros estamos en la adoración o hacemos dimensiones espirituales, nos ubica en lo celeste. Cuando nosotros adoramos, hermano, se nos ubica en lo celeste, ya no se nos ubica en lo emocional. Porque la adoración es otro nivel, ¿sí? La adoración, hermano, y vamos a ir viendo cómo es interesante que aún usted sabe que hoy vamos a participar de la mesa del Señor. Y antes de participar de la mesa del Señor, la Escritura nos muestra que dice que nosotros tenemos que examinar a nosotros mismos. Y una de las formas también que nosotros nos podemos examinar a nosotros mismos es a través de la adoración. Porque cuando usted empieza a adorar, hermano, se empiezan a abrir, hermano, dimensiones espirituales. Empieza una alineación al movimiento del Espíritu Santo y nos prepara, hermano,
para recibir revelación, para recibir misterios en nuestra vida. Eso es lo lindo, hermano, que cuando nosotros aprendemos verdaderamente a adorar al Señor y anhelamos ese proceso en nuestra vida y anhelamos ese nivel, hermano, en la adoración hay revelación, en adoración, hermano, se reciben misterios en nuestra vida. Y eso es lo que nosotros nos ha hecho falta. ¿Sí? Hermano, mire, yo a veces platico con algunas personas, hermano, y me llama la atención que cuando hablamos del mundo del ocultismo, gente que está bien metido en eso. ¿Sí? Usted ha visto algunas películas y cuando usted se queda viendo la película, dice, aquí hay un mensaje. Esto no es una revelación nada más porque al cuate se le ocurrió, hermano, que los árboles caminaran, que los árboles hablaran. Pues hay una película de moda, ¿verdad? Que es como roca. Dice que los árboles hablaban. Dice así, Josué o jueces, usted me corrige. ¿Sí? Por eso nosotros hablamos de tres reinos: el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Esos reinos tuvieron vida. La Biblia habla de piedras vivientes. ¿Sí? Ahora, ¿por qué le digo yo eso? Porque hoy nosotros tenemos que recibir, hermano, esa revelación. La adoración viene y rompe velos. ¿Sabe por qué? Porque la adoración es parte del lenguaje del cielo. ¿Cuál es el lenguaje del cielo? La adoración. Si lo que vamos a ir a hacer nosotros, yo le he enseñado muchas veces, lo que vamos a llegar nosotros a hacer al cielo, hermano, es adorar. Allá ya no hay tiempo como el que estamos hoy, ¿verdad? Con el crono. Usted dice, ay, el hermano ya empezó, hoy empezó a las 8:30, a ver a qué hora termina. No sé si le dije el día martes, fue que se lo decía a los hermanos, que en la prédica del domingo el hermano Angelito hablaba, dice, usted tómese su tiempo para adorar. No seamos aligerados para salir, tómese su tiempo para alabar, decía. Tómese su tiempo para escuchar, para digerir la palabra. Y él decía, yo puedo ver hermanos que vienen tarde y lo primero que hacen cuando necesitan es empezar a ver su reloj. A mí me están mandando un mensaje, dice. Yo estoy predicando y todos, como quien dice, apúrese, hoy es tarde. Y él en broma decía, entonces, cuando usted empieza a ver su reloj, va nuevo. Pero, ¿sabe por qué le digo yo todo esto? Porque hoy nosotros tenemos que saber, hermano, que es el mover, es el lenguaje del cielo, la adoración. ¿Sí? Hermano, ¿dónde cree usted que David conoció al Señor? ¿Dónde tuvo más revelación David? Cuando él estaba ahí atrás de la majada, atrás de las ovejitas, pero estaba adorando. ¿Cuántos queremos conocer las profundidades? ¿Cuántos queremos que se nos revelen misterios? Que en la palabra hay misterios. Y es para usted. Son para nosotros, hermano. Pero el tema es de que nosotros no hemos querido hoy, hermano, ¿qué? Meternos a la adoración, tener esta vida de adoración. Y entonces se van a empezar a romper los velos. ¿Qué es un velo? Es una cortina que no permite, ¿verdad? Si usted pone una su cortina, hermano. Por ejemplo, aquí, mira, que hay dos cortinas. Usted no puede ver o no lo pueden ver. ¿Sí? La cortina es una situación que estorba o que limita la visión. Pero ¿qué pasa cuando se mueve la cortina? Entra la claridad, entra la luz. Hermano, y esto nos habla que el Señor hoy quiere que nuestra vida pueda venir y quitar todo velo, porque la adoración es importante en nuestra vida. Yo encontraba algo ahí que es la adoración, decía hermano Angelito, es un reconocimiento del señorío de Cristo. Adorar es reconocer el señorío de Cristo en nuestra vida. ¿Qué es adorar? Es un acercamiento relevante también a la luz. Mire qué interesante. Ahora, un corazón adorador es el que mejor practica o que el que mejor participa de la música de Dios.
¿Sabe por qué? Porque el adorador reconoce el señorío de Cristo. Y empieza, hermano, a ver que hermano, usted y yo venimos a adorar al Padre. Dice, eso no dice. Pero usted y yo no podemos llegar a adorar al Padre si no es a través del sacrificio de Cristo. Entonces, cuando usted y yo venimos y empezamos a adorar al Señor, hermano, vamos reconociendo en medio de nuestra adoración, hermano, que hubo alguien que nos reconcilió. ¿Verdad que antes nosotros podíamos llegar al Padre solo así por... ¿Qué cree usted? ¿Verdad que no se puede llegar? Él es el camino nada más, Él es la vida. Si yo soy el camino para llegar al Padre. ¿Sí? Y entonces cuando usted empieza a adorar, y empieza a cantarle al Señor, y empieza a tener una vida de obediencia, una vida reverente delante de los ojos del Señor, hermano, viene eso y viene a preparar y empieza usted a reconocer el señorío y empieza a reconocer el sacrificio en la cruz del Calvario, porque si no el Señor no hubiera dado su vida en la cruz del Calvario, no estuviéramos nosotros aquí. ¿Sabe dónde estuviéramos? Pero la misericordia del Señor nos dice que en ese sacrificio, hermano amado, se abrió una puerta dimensional para que hoy pudiéramos adorar. ¿Sí? Y cuando el Padre, hermano, uno lo empieza a adorar, viene la revelación. Cuando se empieza a dar eso, hermano amado, viene la revelación del misterio. Hay algo que pasa en nuestra vida. Usted, hermano, cree que nada más David llegó y como sabía que le dijeron, ¿sabes qué? Van a dar premio a quien mate al gigante. Le van a dar un premio mayor. ¿Y cuál es el premio mayor? Le van a dar la hija del rey. ¿Usted cree que por la hija fue David? Le van a dar la hija del rey. Entonces, yo voy a pelear. No. ¿Sabe por qué fue a pelear David? Porque él en la intimidad, en adoración, a él se le reveló quién era el Padre, quién estaba con él. Y entonces cuando él vio, mire qué interesante, porque todos miraban este gigante, todos decían, este es un hombre de guerra desde su juventud. Hermano, y no solo era un hombre guerrero, sino era un monstruo prácticamente. ¿Pero qué fue lo que dijo este hombre? ¿Quién es este incircunciso que se atreve a amedrentar a los ejércitos del Dios vivo? Mire, lo primero que expresa es quién es este incircunciso. Ahora, ¿quién te lo reveló? El Señor. ¿Por qué? Porque era un hombre de adoración. Mire, qué interesante. Yo le quiero hablar también de la adoración. Hermano, la adoración también nos lleva a la mesa. Porque uno está agradecido. Uno empieza a comprender las cosas que pasan. Y hermano, y dice que antes de la Santa Cena, en 1 Corintios 11:28 nos habla la Escritura y nos dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Otras versiones dice, examínense cada uno. ¿Sí? Examínense cada uno. Pero también la adoración. Limpiándonos. Mire, la adoración. Una persona enseñaba y decía, la adoración también es una figura de lavacro en el alma. Uno en medio de la adoración, esa sentida presencia del Señor es inimaginable. Es muy importante que nosotros tenemos, hermano, pues venía a visitarnos. Y entonces, eso nos lleva, en cierto modo, ¿a qué? A examinar. Encuentra usted irreverentemente la presencia. O somos de aquellos que dice el Señor, bueno, aquí estoy pues, ya llegó tu joya más valiosa. Pónganse de pie ángeles y querubines, porque ya vine yo. ¿Verdad que no? Hermano, cuando uno empieza a sentir la gloria de Dios y cuando uno es ministrado de parte del Señor y del Espíritu Santo, hermano, como dice aquel canto, no hay lugar más alto que estar postrado.
Hay cosas más sublimes, hermano, que estar. ¿Pero qué significa el postrarse? Nos lo enseñaban hace unos días. El ser que hay uno grande, hermano. Y uno ni siquiera es digno de estar de pie. Y eso nos lleva a la adoración. Cuando nosotros adoramos, mire, nos despojamos del yo. Cuando empezamos a adorar, nosotros nos despojamos del yo, nos presentamos, hermano, como debe de ser. Hermano, usted puede pensar, puede usted adorar, hermano, al Padre, que no tiene principio, no tiene fin. Mire, qué tremendo, hermano. Y cuando nosotros a través de la oración vamos reconociendo esos procesos en nuestra vida, hermano, que decimos, Señor, yo no soy digno. Usted se presenta, yo soy digno de Dios. Hermano Angelito enseña y dice, no digamos que el Señor merece toda la alabanza. El Señor no merece. El Señor es digno de toda la alabanza. ¿Sí? Él es digno, hermano. Así lo dice la Escritura. Es digno de recibir la honra, la gloria. Él es el único digno. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, hermano? Nos despojamos, hermano, del yo. Entonces, hermano, solo en ese momento de oración, solo se queda chillando, hermano. ¿No le ha pasado a usted alguna vez? Yo no puedo ser un ni pío. Ya no decimos ni pío, ¿verdad, hermano? Cuando empezamos a ser ministrados y nos posteamos, Señor, eres grande. Estamos aún los cielos. Pues no pueden sostenerte, ni el espacio sostenerte o algo así. Señor, eres grande. Señor, eres grande. Y por todas las edades, por todas las eternidades que puedan existir y todo lo que pasó anteriormente, Él es el grande de los grandes, hermanos, y no hay nadie como Él. Nadie se compara a Él, hermano amado. Mire, aún los cielos no pueden contar ni el espacio. ¿Qué tamaño tiene el espacio? Es infinito. ¿Sí o no? ¿O tiene alguna medida el espacio? Así como cuando usted dice, ¿cuál es el espacio de su casa? 10 por 20. Y ahora, hermano, están vendiendo unas casitas de 9 metros de largo por 5 de fondo. Un apartamento muy interesante porque son apartamentos, pero tienen para cambiar. Le dan y el aire a uno, ¿verdad, hermano? No, es interesante. Muy largo por 5 de fondo. Y el primer nivel, tiene sala. Pero el espacio y el espacio, no lo puedes. Lo hace la obra maravillosa de la escritura que sí lo puede tener en si vamos a ir entendiendo la identidad del Evangelio, la grandeza, la misericordia del Señor, lo grande que es el perdone la palabra que voy a usar, tal vez mucho le va a gustar a usted, de lo miserable que somos. Si el espacio no lo sostiene ni los cielos lo pueden contener, pero sí lo puede contener, sí puede habitar en su corazón. Entonces, el momento de la adoración es llegar, hermano, y despojarse del yo. ¿Sí? Llegar y nada tengo de mí mismo. Y lo único bueno que podamos tener es ¿sabe qué es lo único bueno que tenemos? Se llama Cristo. ¿Sabe qué es lo único bueno que tenemos acá adentro? Se llama Espíritu Santo. Y el Padre nos lo envió, el Padre nos lo dio. O sea, de nosotros no tenemos nada. Mire, hermano, es que yo soy buena gente.
Mira, hermano, yo hago esto, fíjate, hermano, que mi corazón. No, hermano, nuestro corazón siempre sus designios son hacia el mal. Y pum, eso es la palabra. O sea, somos malos. Y lo bueno que tenemos es lo que el Señor ha depositado en nuestra vida. Lo único que tenemos, hermano amado, es la eternidad que la ha puesto en nuestra vida. Por eso cuando uno adora, hermano, la gente que no tiene verdaderamente en su corazón a Cristo y no ha nacido nuevo. Muchos han levantado la mano. La pregunta que le hago a usted esta noche es la siguiente. Porque nacer de nuevo no es que usted haya levantado la mano y digo, yo acepto a Cristo. Eso no es nacer de nuevo. El nacer de nuevo dice que tiene que uno nacer de dónde. Entonces es una obra de misericordia, es un milagro. Y para poder, hermano, entrar al reino, hay que nacer del agua del Espíritu. Una oportunidad, yo fui a visitar a la esposa de un doctor. Yo fui a dejar una situación y ya había fallecido una persona. Ay, y se murió la fulanita de tal, ¿verdad? Ay, si ya está en el cielo. ¿Qué certeza tiene? Es que toda la gente se va al cielo. ¿No? Pero cuando uno empieza a entender que para ver el reino se nace de lo alto y que para entrar al reino, hermano amado, ¿sí? Para entrar al reino hay que nacer del agua y del Espíritu. Hay que revisar. ¿Sí? Y aquel que nació de arriba, aquel hermano que nació del agua, va a entender, hermano, que la adoración no lo ve. Ay, no, yo, ¿verdad? Es que yo soy. Una iglesia siempre es a los doctores, a los que usted le va, ay, tengo dolores, ellos no son doctores. Ellos su título es licenciado en medicina. Si el doctor que usted le dice doctor, le debería decir licenciado. Ellos no son doctores. El doctorado es un nivel académico. Sacan su licenciatura, sacan una maestría, sacan es dice que tiene que ser doctor. Mejor lo voy a decir más claro, hay dos doctores. Ya sacaron su licenciatura, ya sacaron la maestría. Ya. No me diga, necesitas aprender. No, hermano, es que yo soy, es que yo tengo, es que yo tengo. Vos en la calle tenés que ser orgulloso. ¿Qué le decía yo? Porque los Cardona. Y los Cardona tienen piso. Sí, le digo, pero mi tío Efraín tiene piso, le digo. Nosotros no tenemos dinero. Es que vos tenés que. Y a veces no se situación. Y mire, hermano, yo le voy a decir algo a los papás. ¿Cuántos son papás aquí que levantan su mano? Hermano, órale al Señor. Están naciendo niños muy inteligentes. Muy inteligentes, tienen problemas para buscar problemas. Si no se les sabe guiar. Todo es su lógica. Todo es un análisis. Tengan cuidado. Después no me anda diciendo, es que es muy hiperactivo. Las cosas como. ¿Sabe por qué? Porque ya después, hermano, llegan y por la hiperactividad
y que porque son muy conocedores no pueden dejar el yo. Y si no dejamos el yo, no vamos a poder adorar. Si tenemos, qué bueno. Si no tenemos, qué bueno. Si tenemos eso, hermano, eso no importa. Lo que usted pueda tener y hacer y ser. Allá, mire, allá en la calle. Aquí somos almas necesitadas de ser transformadas, de ser trabajadas, de venir necesitadas, de venir a adorar al Rey de Reyes, desatarnos, dejar el yo de la vida, darle solo a Él la honra, porque Él es el digno, hermano. Y eso es lo que el Señor quiere en nuestra vida, hermano. Amén, dice usted amén a eso. Mire, hay un ejemplo bíblico muy rapidito que se lo voy a dar. En Éxodo 30:18, ahí habla que antes de entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote tiene que pasar por el agua. El sumo sacerdote tenía una preparación tremenda. ¿Sí? Ahorita que estamos estudiando los martes, hermano, el tabernáculo de Moisés, ya vimos lo que es el atrio, ya empezamos a estudiar el lugar santo. ¿Sí? Y ahorita solo estamos bien, mire cuánto tiempo nos ha llevado, solo la mesa, los panes de la proposición. Este martes estuvimos hablando sobre la redención. Dice que significa también la mesa, los panes de la proposición, ser valientes y no ir en medio de la prueba. Vamos a ver el candelero, vamos a ver el altar del incienso y vamos a ver el lugar santísimo y vamos a ver un poquito el santo. Ahí hemos tenido problemas. El Señor me dio un tema en esta noche de oración y decía que nosotros, que el Señor no nos responde, porque simplemente a veces nosotros nos dedicamos solo a pedir, pero la preparación de nuestra vida para pedir es la correcta. Nos hemos olvidado que somos y el Señor nos da una vida. Bueno, la adoración, hermano, la adoración viene y celebra el sacrificio de Cristo. La Santa Cena es un acto. Hagan esto en memoria de mí. ¿Sí o no? Ay, entonces, hermano, esa memoria espiritual uno la vuelve a experimentar. ¿Qué? Hoy que nos buscamos a la mesa, hermano, y en la adoración también venimos nosotros, hermano. Aquí, cada vez que nosotros adoramos, también hacemos presente la obra de Cristo en nuestra vida. Porque es por medio de esa sangre que podemos entrarnos de pesar. Oiga, ¿qué es la mesa? Es coinonía, ¿no? Estuvimos estudiando eso, hermano, que dice que la iglesia al principio perseveraba, dice, en la unidad, ¿en qué? En la palabra, el partimiento del pan, en la doctrina de los apóstoles. Ahí había coinonía, es uno de los aspectos que también significa la mesa de los padres de la proposición. Entonces, la mesa, esta mesa hoy es comunión, vamos a tener comunión con Dios. Ahora, le hago una pregunta, la adoración. La adoración no será comunión, porque voy a acercarme al Padre por medio del Hijo, a través de la guianza del Espíritu Santo. Mire, los tres están involucrados en la adoración. Y viene usted y empieza a adorar, y hermano, y empieza a recordar la adoración. Mire, hermano, dice 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Y habla de comunión de la sangre. La palabra coinonía, lo hemos hablado muchas veces, significa participación, comunión, unidad espiritual. Lo mismo produce. Nos hace tener comunión con Cristo, nos hace tener comunión con el Padre, y nos hace tener comunión.
Mire, hermano, qué bendición. Me estaba saliendo mucho. Quiero ver si vamos a cantar este coro. Me estaba saliendo mucho. Me pide para escuchar. Bueno es alabarte, oh Jehová, dar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, oh Jehová, dar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad. Por siempre, algo así, ¿verdad? Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad por siempre. Bueno, porque vamos a tener, mire, ¿qué dijo Mateo 18:20? Donde dos o tres se reúnen en los hermanos, tenemos que tener coinonía. Tenemos una atmósfera, hermano, una atmósfera de alabanza, una atmósfera de adoración. Después de esa atmósfera viene la reverencia. ¿Sí? La adoración y la Santa Cena son una reverencia. ¿Sí? ¿Sabe qué es eso? Sí, de sencillo. A usted se revela. Ay, sana, ay, cena. No importa, hay que dejar esto. Yo voy porque la cena es algo que a mí se me reveló. Y la adoración, hermano, también es revelación. Si a nosotros, mire, por eso yo le he enseñado, hermano, que hermano, el evangelio es revelación. Si a usted no le revelan orar, no vamos a orar, ¿verdad, hermano? Si no nos revelan la alabanza, no vamos a alabar. Si no nos, hermanos, nos revelan la oración, el ayuno, en una oportunidad hicimos una vigilia y he intentado para hacer una vigilia, hermano, pero después de inicios de año vamos a empezar a hacer vigilia. De repente, una a alabar y a adorar, algo tenemos que hacer. Hermano, yo a la vigilia, al primer culto voy mal. Yo a la vigilia, y me da, porque y lo encuentro, ¿qué pasó, hermano? Porque ahí se dio una familiar, ahí estuve toda la noche al pie. Hermano, da tristeza. De verdad, ¿pero por qué le digo yo eso? Porque, hermano amado, si no nos revelan eso, no lo vamos a ver. Si no nos revelan, por ejemplo, la ofrenda, si no nos revelan el diezmo, hermano, quizá usted va a traer y le da la gana y no pasa nada. Pero cuando es un rema, mira, una revelación, que hay algo que le enseñó aquí adentro, vamos a alabar, vamos a alabar. No hay semana de oración, las semanas de oración deberían ser poderosas, moviendo la mano de Dios. Este fue el tema el nombre que el Señor me puso en mi corazón. Las semanas de oración se llama moviendo la mano de Dios. ¿A favor de quién? Pero no venimos a orar. ¿Será que oramos? Yo no voy a, no, hermano, yo no voy a poder ir, pero mire, me voy a encerrar una hora en mi cuarto a las 8 voy a empezar a orar, igual que usted. ¿Sabe por qué? Porque nos han revelado. Entonces, la cena del Señor y la adoración. ¿Sí? La adoración lleva la adoración es un ascenso a la gracia. Y la cena es precisamente el recordar eso.
Señor dice, ¿qué pasa cuando oramos? ¿Qué pasa cuando oramos? Y si algo nos dejaron, eso es lo que enseñan. Pero hoy, puede decir algo que está fuera de orden, ¿verdad, hermano? Por la fecha, ¿va? Ese es un punto de perspectiva, ¿verdad? No, yo escuché esto, me dice que la Biblia, yo le digo, la Biblia no enseña a celebrar, la Biblia no enseña. Pero alguien dijo, ¿ah? Y tiene razón. Entonces yo le decía, ¿sabes qué tenemos que hacer? Celebrémoslo, pero como la palabra, porque lamentablemente todo lo que se hace viene del año antes del 2600 antes de Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a celebrar algo con cosas que no son mentiras de los? Y algo entendí hace unos días, y decirlo con el Evangelio de David tenía la intención de llevar el arca del pacto a casa, pero lo estaba llevando incorrectamente porque lo estaba llevando con carretas y bueyes, a la manera que llevaban a los ídolos desde entonces. Así llevaban. Y David dijo, no, hagan la mejor carreta y traigan a los mejores bueyes, los más bonitos. Eso es lo de David. Pero no era el orden. Y miren, murió alguien. Tuvo que ir a dejar el arca y se fue muy triste hasta que dice que encontró las escrituras y se acordó que Moisés había enseñado cómo se tenía que llevar el arca. Solamente había una forma de llevar el arca y eran los sacerdotes consagrados y santificados y llevarlo en los hombros. ¡Pum! Entonces, si yo estoy haciendo cosas que son desagradables al Señor, aunque yo tenga la mejor, no bien. Voy terminando, hermano. Algunos ejemplos de la adoración con y me llamó la atención mucho. Génesis 25 habla de Señor, ¿qué me estás pidiendo? Vas a ir a sacrificar a tu hijo. Ah, bueno, entonces voy a ir a sacrificar a hijo. Y el Señor le dice, no, alguien más. Y se sabe cuál es la historia, hermano, y agarran al muchacho, dice, pero mira que dice 22:5. Subiremos a qué iban. Hacer un sacrificio. ¿Sí o no? Y de hecho se hizo un sacrificio. Pero dice la palabra, subiremos y adoraremos. Ah, entonces el sacrificio era este sacrificio que hoy celebramos. Subiremos y adoraremos. Antes del sacrificio de Abraham, para sacrificar a su hijo, aunque usted sabe que apareció un cordero, habla de la víctima de la nosotros nos hicieron. ¿Sí? Entonces, hermano, mire, la verdadera adoración siempre está ligada al cordero. ¿Por qué? Porque la oración puede llegar solamente por el sacrificio. Amén. Mire, María, la hermana de Lázaro, en Juan 12:3, habla, ella adoró con lo más valioso y preparó el cuerpo del Señor para la sepultura. Dice que ella agarró
un perfume carísimo. Si no estoy mal, hicieron equivalencia, hermano, y está más cara. Yo la loción más cara que me he comprado ha sido de Sweetie. No, mentira. No, acabo de encontrar dos lociones que cuestan 8,500 cada loción. Para usarla, ¿verdad? No tener la de reliquia, ¿verdad? Y esta mujer compró el perfume. Y la verdad es que se llenó en la adoración. Y hermano, entonces, voy terminando. Cuando nosotros unimos la adoración, Cristo se revela en nosotros. Entonces la santa cena cobra vida. Mire, esto es un acto que debería tener poder, vida. Entonces, será que terminamos el tema de que la Santa Cena es vida, es para disfrutar de la naturaleza. Y cuando participamos de su, ¿sí? Entonces la adoración verdadera, y aquí termino, oiga, la adoración verdadera los introduce a ser el Señor con reverencia, con revelación y con amor. Dice usted, hermano, quiere más la hora viene, porque él decía, viene, pero yo, aquí está la hora, ¿sí? ¿Qué pasaría si a usted le diera muy útil? Todos los días que usted vaya al restaurante, usted dice, lo mismo que muchas veces hoy tenemos, tenemos la bendición de participar de muchas cosas, porque a veces nos han dado el pasaporte de la a veces no estamos que si no tengo misericordia. Entonces, la oración su fidelidad y vamos a cuidar por sobre todas las cosas, hermano. Dice usted, amén. Dice usted, amén. Cierra sus ojos. Por tiempo terminamos en esta noche y le voy a pedir a los hermanos que se